El comercio electrónico o e-commerce hace referencia a la compra y venta de productos y servicios por medios electrónicos como puede ser Internet u otras redes informáticas. A su vez, es un método dinámico y cómodo mediante el cual podemos realizar el comercio tradicional haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. Es una actividad comercial que ha estado regida bajo el derecho mercantil, que cita que el derecho ordenador de la actividad económica constitutiva de empresa o derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios en el mercado. Sin embargo, la palabra electrónico no quiere decir que se deba exclusivamente al uso de Internet. Por ejemplo, un abono de transporte es un ticket con una banda magnética que, cuando la introducimos en una máquina canceladora de guagua, nos reconoce el derecho a viajar. Algunas empresas importantes para la realización de compras por Internet son eBay, Amazon y el uso de PayPal. Cuando hablamos de datos de carácter personal, nos referimos a todo tipo de información que sirva para identificar a un individuo. Este tiene derecho a preservar su privacidad, basándose en los siguientes derechos. El primero es el derecho al acceso, es decir, a saber todos los datos que hay sobre él en Internet. El segundo es el derecho de rectificación, da la posibilidad de modificar los datos que no sean correctos. El tercero es el derecho de cancelación, permite la eliminación de los datos del individuo, ya sea por disconformidad o por atentar contra él. El último de estos derechos es el derecho de oposición, es decir, el individuo se opone a que sus datos sean utilizados en determinados ámbitos. La idea de proteger los datos surge a causa de la desconfianza generada por los consumidores en el comercio electrónico por miedo a que sus datos sean robados. Para asegurarnos de que un sitio web es seguro, debemos seguir las siguientes pautas, como por ejemplo, conocer la página web en el caso de eBay, informarse de las condiciones generales de contratación web, leer la política de seguridad y privacidad, proporcionar una cantidad mínima de datos o mantener una copia de las transacciones que hayamos hecho. Otras recomendaciones menos generales son instalar software de seguridad en nuestro ordenador, utilizar protocolos seguros como HTTPS, utilizar contraseñas seguras que incluyan mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, no acceder a sitios web a través de hipervínculos y no guardar la contraseña en nuestro ordenador si no es único y de carácter personal. Obligaciones en relación a la protección de datos de carácter personal. Notificación y registro. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal debe notificarlo previamente a la Agencia de Protección de Datos, informando de las condiciones del registro. Integridad y seguridad. Una vez creado el fichero, su responsable debe adoptar medidas que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Deber de secreto. Tanto el responsable del fichero como quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos. Obligación de comunicación. Se debe comunicar al consumidor cualquier cesión de sus datos personales, así como la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos cedidos y el nombre y dirección del cesionario. Ley de protección de datos. La ley de protección de datos es personal, es un derecho de las personas a la privacidad. Evita que nadie pueda ver nuestra información que afecta a nuestra intimidad y libertad pública. La obligación de la ley es que todas las personas, organismos o empresas deben cumplir unos requisitos y aplicar una medida de seguridad según el tipo de dato que sea. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Este regula el comercio electrónico. Un ejemplo sería si tienes una tienda online. Tienes que cumplir una serie de leyes. Por ejemplo, una página web tiene que aparecer una información, tiene que visualizarse. El CIF, correo electrónico, número de teléfono, fax, etc. El código de conducta de empresa, productos y precios del mismo más el gasto de envío e información de inscripción registral. Si por ejemplo esta empresa manda información por correo electrónico, tiene que tener en cuenta que la publicidad tiene que ser clara, identificarse en todo momento. Si se envían mensajes, tiene que contener la palabra public o publicidad y tener autorización del cliente. Agencia Española de Protección de Datos. Es la que controla la ley de protección de datos, ya sea tanto por acceso, potestad, ilegalidad y por cancelación de datos. Tiene que atender a peticiones o las reclamaciones de los afectados y dar información del derecho de la ley.
Se elaboran normas donde se tienen que informar proyectos que desarrollan esta ley, por ejemplo, cómo tutelar los derechos y garantías. Registro General de Protección de Datos. Esta se encuentra dentro de la Agencia Española de Protección de Datos. Se encarga de publicidad en el tratamiento de los ficheros de datos con la finalidad de facilitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos. Sanciones por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos en el comercio electrónico. La gran mayoría de las sanciones que se realizan a las empresas se ven provocadas por no contar con los compromisos de confidencialidad de los trabajadores debidamente firmados por estos. El documento de seguridad no contiene los aspectos mínimos exigidos por la normativa, debido a no haber realizado controles periódicos o no haber tenido en cuenta las novedades en materia de reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de Datos. No haber firmado con las empresas prestadoras de servicios los correspondientes contratos de tratamiento de datos por cuenta de terceros. No contar en la web con un aviso legal o una política de privacidad o alguna de estas estar incompleta. Esto implica la vulneración de los derechos de los clientes, empleados y proveedores con los riesgos legales consiguientes. También la degradación de la imagen de la compañía ante la sociedad y entre los usuarios que vean vulnerados sus derechos. En cuanto a las multas, tenemos tres niveles de infracción. Las leves son no estar inscrito en el Registro General de Protección de Datos, al igual que no tener los métodos de seguridad básicos para evitar el acceso a los datos a personas ajenas. La cuantía ronda entre 601 euros y 60.101 euros. Las infracciones graves serían permitir la transferencia de datos y manipulación por parte de terceros, los datos relacionados con servicios financieros, hacienda pública, etc. Las multas van desde 60.101 euros y 300.506 euros. Y por último, infracciones muy graves. Estaríamos hablando de la transmisión de datos relativos a la salud, vida sexual, ideología, etc., con una multa de 300.506 euros a 601.012 euros. El spamming, phishing y spooling se consideran entre graves y muy graves dependiendo del grado en que afecta al usuario. Conclusión. A pesar de que exista la legislación y se establezcan tantas medidas en apoyo a la protección de datos de carácter personal, ¿están nuestros datos en buenas manos? Como se ha citado anteriormente, una gran parte de las empresas no cumple lo que dicta la ley, por lo que no podemos estar seguros de que nuestros datos estén siempre protegidos. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la compañía Sony en su plataforma PlayStation Network de PlayStation entre el 17 y 19 de abril de 2011. En esas fechas, una parte de la información de las cuentas bancarias de distintos usuarios fue sustraída debido a una intrusión de hackers a su sistema. No debemos negar el uso de Internet como medio para nuestras compras, pero sí que debemos andar con cuidado de a quién les ponemos nuestros datos.